Ya lo advirtió Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. ¿Cómo ha sido el despliegue militar de Estados Unidos para tratar de imponer su dominio en nuestros países? ¿De dónde vienen esos afanes y cómo se han manifestado en la historia? La respuesta a esas interrogantes las tendremos hoy en Miradas desde el Sur. Bienvenidos a su programa Miradas del Sur por ANTV, tu canal al Parlamento. En el día de hoy vamos a trabajar un tema por demás crucial, no solamente en el presente, sino lo que ha sido también a lo largo de la historia de la política exterior de los Estados Unidos. Nos referimos al despliegue militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Veamos hoy lo que es la política militar de los Estados Unidos contra los pueblos de nuestra América. Vayamos al análisis. Doctrina militar de los Estados Unidos y política exterior son parte de un mismo esfuerzo que se orientó a posicionar desde muy temprano en la vida republicana de los Estados Unidos los intereses de ese país. Sus élites formularon un conjunto de doctrinas, un conjunto de planteamientos que utilizó, entre otras cosas, el poder militar para imponerlo. Frente a lo que fue la generación independentista de nuestra América y particularmente la lucha independentista liderada por Simón Bolívar, acá en las tierras de Sudamérica, surgió la doctrina Monroe. En 1823, John Quincy Adams presentaba su planteamiento de evitar que cualquier potencia ajena al hemisferio occidental, es decir, al continente americano, tuviera algún tipo de intervención en nuestra tierra. Con ello, quedaba prácticamente monopolizado el derecho a intervenir, si es que a esto lo podemos llamar un derecho. Posteriormente, ya en 1845, un periodista, John Sullivan, planteaba la doctrina del destino manifiesto y así se publicaba en un periódico de alta circulación en los Estados Unidos. ¿Qué decía esta doctrina? Bueno, justificaba la necesidad de los Estados Unidos, de sus élites, de controlar los territorios del occidente de ese país, es decir, las conquistas del lejano oeste. En ese sentido, esta doctrina, luego reforzada con la ley de gravitación política, o mejor dicho, la doctrina de gravitación política de Adams, sirvió para legitimar con la utilización también de concepciones religiosas la política exterior de Estados Unidos y las conquistas de nuevos territorios. Empezaba así, digamos, toda una larga tradición imperial y posteriormente imperialista por parte de la potencia del norte. En efecto, la gravitación política sirvió ya cerrando el siglo XIX, inicio del siglo XX, esa doctrina para legitimar lo que va a ser la guerra contra España y posesionarse de los territorios de las Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Quedó allí, lamentablemente, como parte de esa política neocolonial de los Estados Unidos, el coloniaje que hoy tiene Puerto Rico, pero también la instalación de la base de Guantánamo en Cuba, que pervive hasta este momento. Posteriormente, ya en pleno siglo XX, el Colorario Roosevelt le daba actualización a lo que era ya el esfuerzo hegemónico de los Estados Unidos. Lamentablemente, los pueblos del continente sufrieron durante todo el siglo XIX, pero también en las primeras décadas del siglo XX, lo que son las doctrinas de política exterior de la potencia del norte. En ese sentido, lamentablemente, América Latina y el Caribe se incorporaba, o mejor dicho, participaba en un esfuerzo de luchas para evitar el oprobio, el saqueo, la dominación. El gran garrote, o mejor dicho, el Big Stick, que fue formulado también en el marco de la doctrina de los Estados Unidos de política exterior, es decir, habla suave pero siempre lleva un buen garrote, sirvió para amenazar a los pueblos al mismo tiempo que la diplomacia se fortalecía, se fundaba desde el poderío militar de los Estados Unidos. Así su gobierno podía imponer los intereses geoestratégicos a los países
de América Latina y el Caribe. En otras palabras, en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina y el Caribe, podemos observar una radiografía de cómo las diferentes potencias, pero también los Estados Unidos, se dieron a la tarea de desarrollar un saqueo sistemático de nuestros pueblos, una explotación sin ningún tipo de límites a los pueblos de estas latitudes, pero también, por supuesto, políticas que permitían el dominio en materia económico-comercial. Así, durante todo lo que fue el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, lamentablemente, la política exterior de los Estados Unidos se tradujo para nuestros pueblos en saqueo, hambre, miseria, pobreza, tal cual como lamentablemente lo sufrieron países como México, que fue invadido, se le arrebató buena parte de su territorio. Más adelante vamos a analizar cómo se efectuó esa invasión y los resultados, las consecuencias que se generaron, o Haití, que también ha sufrido múltiples intervenciones militares, al igual que Nicaragua, solamente por nombrar algunos de los países que han sufrido intervenciones militares directas de los Estados Unidos. Pero también podríamos decir que durante todo el siglo XIX, países como Uruguay, Argentina, la misma Venezuela, a inicios del siglo XX, sufrieron también ataques, agresiones militares por parte de los Estados Unidos. Todo esto, en definitiva, en un gran esfuerzo para tratar de imponer los designios, la política de la Casa Blanca, para tratar, en definitiva, de erigirse, digamos, como el cancerbero del pensamiento y también de la vida, imponer una manera de entender la convivencia y las relaciones internacionales en esta parte del mundo. A propósito de esto, de lo que es el poderío militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, vamos a hacer un análisis en breves momentos, pero antes vayamos a una pausa y luego volvemos con Miradas desde el Sur. Continuamos con su programa Miradas del Sur, hoy analizando el despliegue militar de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Dice el portal Global Firepower que Estados Unidos en la actualidad tiene cerca de 1.400.000 efectivos militares y cerca de 450.000 efectivos en reserva. Esto da cuenta de la fortaleza militar de la primera potencia del mundo en el plano militar. Asimismo, tiene un despliegue que en este momento alcanza en todo el globo terráqueo 7 flotas, es decir, su marina de guerra está desplegada por todo el planeta. 6 comandos territoriales, el Comando del Norte, de África, Central, el Comando Europeo, el Comando del Pacífico y el Comando Sur. Y junto a ellos 4 comandos funcionales que trabajan diferentes ámbitos. Por ejemplo, el espacio, las operaciones especiales, el ciberespacio, entre otros. Todo este despliegue militar tiene como objeto convertir al mundo en un gran teatro de guerra, imponer en las diferentes latitudes los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, los Estados Unidos han logrado formular un conjunto de doctrinas, de estrategia de seguridad nacional, de estrategia de defensa nacional, que confluyen pasando por la tercera estrategia de compensación del año 2014. Confluyen hoy todo ese desarrollo en lo que es la actual estrategia de seguridad nacional 2022. ¿Y por qué ello es importante en el marco de este programa y particularmente para América Latina y el Caribe? Bueno, porque nuestra América también es parte de los objetivos que se traza la estrategia de defensa y la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. En esta estrategia actual, en esta doctrina militar que en este momento dirige los esfuerzos militares de los Estados Unidos, los principales enemigos ya no son los grupos terroristas, sino por el contrario, las llamadas potencias emergentes.
pero también aquellos países de América Latina y el Caribe que tienen gobiernos soberanos, que tienen una política exterior propia, tal como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En efecto, todos estos planteamientos fueron recogidos en el concepto estratégico de la OTAN, aprobado en la Cumbre de Madrid el año pasado, en el mes de junio. Y por supuesto que todo esto irradió lo que es el pensamiento militar de todas las potencias que son dirigidas en el marco de la OTAN por parte de la Casa Blanca. En ese sentido, debemos desarrollar una tesis que es fundamental. Los Estados Unidos tienen en este momento un despliegue que podríamos llamar poliédrico, es decir, un despliegue multidimensional que se extiende por las diferentes latitudes del orbe, pero que también utiliza nuevos mecanismos, nuevas alianzas, como son, por ejemplo, las alianzas que hoy ha configurado en torno a la OTAN. La OTAN tiene, por una parte, los países miembros, pero también tiene los llamados socios globales. Estados Unidos adicionalmente tiene lo que se llama socios estratégicos extra-OTAN, es decir, países como, por ejemplo, Colombia, con los cuales tiene unas relaciones de cooperación militar, cooperación técnico-militar para ser más preciso, pero también de alianzas militares. Y junto a ello, a este tipo de esquema, tiene otro tipo de alianza como es AUKUS, acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Esta última alianza militar pretende, digamos, garantizar la dominación de los Estados Unidos en el ámbito del Indo-Pacífico. Deja atrás con ello muchas de las fortalezas que quedaban, digamos, limitadas al radio de acción de las naves y aeronaves que tenían como base principal Diego García, la isla ubicada allí en el Océano Índico, y ahora en este momento AUKUS, a partir de la utilización de submarinos de propulsión nuclear y de aviones de última generación, pretenden con ello, digamos, paralizar o limitar la influencia de China, la República Popular de China, y controlar un área muy sensible en el ámbito económico-comercial como es el área del Indo-Pacífico. En fin, los Estados Unidos tienen un despliegue militar que en este momento está diseminado en todo el globo terráqueo. Y para ello hemos visto, por ejemplo, cómo en Europa del Este han venido desplegando, a propósito de la confrontación entre la OTAN y la Federación de Rusia, han venido desplegando efectivos, han venido desplegando fuerzas militares con armas, inclusive según portales de Europa, portales que no están vinculados ni con la Federación de Rusia ni tampoco con la República Popular de China, ha venido desplegando también armas de destrucción masiva. Todo ello configura un escenario muy peligroso, pero también debemos decir, ¿a quién beneficia la guerra? ¿A quién benefician los planes militares de los Estados Unidos? Según CIPRI, el Instituto para los Estudios de la Paz de Estocolmo, hoy de las 10 industrias militares más importantes en este mundo, en materia de equipamiento militar y de servicios militares, 5 pertenecen a los Estados Unidos. Pero CIPRI también nos señala que en este momento del comercio exterior en materia militar, los Estados Unidos tienen 51% de todo el comercio de armas y equipamiento militar en el mundo. Todo ello entonces configura una de las razones del por qué el despliegue militar de los Estados Unidos. Recapitulamos: razones geopolíticas, intereses geoestratégicos, en otras palabras, y también, por supuesto, razones económicas. Ahora nos corresponde analizar cómo se despliega el poderío militar de los Estados Unidos en nuestra América, acá al sur del Río Bravo. Para verlo en detalle, vayamos a un breve corte y al regreso, con ustedes, Miradas del Sur. Estamos de vuelta con Miradas del Sur. Antes de irnos a la pausa, comentábamos
cómo es la doctrina, o mejor dicho, cuáles son algunos de los elementos de la doctrina militar de los Estados Unidos, el despliegue que en este momento tienen en las diferentes latitudes del mundo, y decíamos que era necesario aproximarnos a nuestra América. En otras palabras, tratar de identificar, analizar cuál es el despliegue militar de los Estados Unidos en esta parte del mundo. A propósito de ello, antes de pasar a ese tema, debemos decir que el Senado en el presente año ha aprobado 886 millones de dólares como parte del presupuesto para la defensa. Esto permite el funcionamiento de 800 bases militares en el mundo, cifra que nos las brinda el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma. Y al mismo tiempo, Granma nos indica que en América Latina y el Caribe, según información del almirante Kurt Dix, aportada durante su jefatura en el Comando Sur hace algún tiempo, él hablaba de que en América Latina tenemos 76 bases militares y Panamá tiene el primer lugar en esa ignominiosa lista de países que lamentablemente tienen bases militares. Panamá en este momento tiene 12 bases militares, secundado por Puerto Rico y luego Colombia. Hoy, con las nuevas tecnologías, de hecho los Estados Unidos, con los aviones de mando y control y de inteligencia electrónica, los aviones AWACS, y con las nuevas tecnologías satelitales y el desarrollo de la informática, todo ello permite que los Estados Unidos ya no tengan necesidad de instalar bases tan grandes y que puedan tener pequeños grupos operativos que en este momento tienen su radio de acción en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Esto es lo que se llama en el argot de los analistas las bases liliputenses, es decir, las bases pequeñas, pero en definitiva son bases para preservar los intereses de los Estados Unidos y para garantizar su despliegue militar. Ahora bien, veíamos también cómo el Comando Sur está desplegado como uno de los 7 comandos que tienen los Estados Unidos en el mundo entero. El Comando Sur tiene su radio de acción desde Centroamérica y el Caribe hasta la Patagonia, y para ello tiene 3 fuerzas de tarea conjuntas. Por una parte, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, que está allí radicada en la base de Sotocano, en Honduras, tiene la Fuerza de Tarea Conjunta ubicada en Guantánamo, República de Cuba, territorio ilegítima e ilegalmente utilizado por los Estados Unidos, y finalmente tiene la Fuerza de Tarea Interagencial y Conjunta Sur, que está ubicado en la Florida. Estas 3 fuerzas de tarea conjunta son parte fundamental del despliegue militar del Comando Sur en América Latina y el Caribe. Y hemos dicho ya, hemos nombrado algunos de los países que poseen bases militares. Por ejemplo, Venezuela en este momento no tiene su territorio está exento de bases militares, pero en su alrededor se ha generado todo un dispositivo militar que podemos decir sin temor a duda, Venezuela se encuentra rodeada militarmente por bases de los Estados Unidos. Lo propio ocurre con Cuba, que en sus alrededores, tanto en la parte del este de Centroamérica como en otras islas del Caribe, como Haití o Puerto Rico, ubicamos bases militares. Es decir, las bases militares de los Estados Unidos, su despliegue militar guarda relación con los objetivos políticos que se trazan los Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, pero también con los grandes recursos naturales que tiene la región. El caso, por ejemplo, del Perú. Tenemos la base Nanrum 6, que es un espacio donde los militares estadounidenses, y esta es apenas una de las 8 bases que tienen los Estados Unidos en ese territorio, allí se dedican a tareas de inteligencia militar, pero también al desarrollo de estudios en materia de biología. Y ellos han, digamos, tratado de legitimar esto con las labores de tareas humanitarias, es decir, la preparación de fuerzas militares de otros países de la región para atender eventuales crisis humanitarias. Debemos señalar que las guerras humanitarias también están concebidas dentro de la doctrina militar de los Estados Unidos. Pero junto a este despliegue tenemos que ir nuevamente a lo que son
digamos, algunos de los hechos que ya narrábamos hace algunos minutos, más emblemáticos de las intervenciones militares de los Estados Unidos. Podemos citar Haití, ocupación militar en 1915, Nicaragua, primero, luego de la de 1854, 1926, que fue la intervención contra la que surgió el general de hombres libres, el general Sandino. Luego hemos visto la intervención contra República Dominicana en el año 65 y lo que fue la Revolución de Abril liderada por Camaño Deñó, el militar patriota dominicano. En el año 83, Granada. En el año nuevamente 83 al 86, los Estados Unidos utilizó un nuevo mecanismo en el marco de lo que ellos llamaron en doctrina militar las guerras de baja intensidad para acabar con el gobierno sandinista. Esto fue, en definitiva, lo que se conoció como el escándalo Irán-Contra. Luego vimos en Panamá en 1989. En definitiva, pudiéramos tener hoy una larga lista de hechos. Allí en la pantalla ustedes pueden ver algunas de esas intervenciones militares que no estamos nombrando por razones de tiempo. En todo caso, a título de conclusión, debemos decir que en este momento, en la disputa geopolítica actual, lamentablemente nuestra América es un territorio que está acechado por bases militares, por un despliegue militar de los Estados Unidos y una política exterior sumamente agresiva, que combina bloqueos, las mal llamadas sanciones, combina presiones diplomáticas, apela a golpes de Estado, injerencia en los asuntos internos de cada país, pero también, por supuesto, a la utilización directa de la fuerza militar y para ello el despliegue militar que tienen los diferentes puntos geoestratégicos de nuestra América. Así hemos llegado el día de hoy al final de Miradas del Sur. Invitamos a todos los usuarios y usuarias de ANTV, tu canal al Parlamento, a seguirnos en una próxima emisión de Miradas del Sur. Hasta luego.